pasa muchas veces que uno come y no sabe por qué come, si es por aburrimiento, por angustia, por tristeza, y hay momentos que uno dice, bueno, tengo hambre, ¿no? Para diferenciar esto, claro, es hambre, es esta diferencia entre el hambre emocional y el apetito real, ¿no? El apetito biológico. Claro, la ansiedad que está más ligada a lo que es el hambre emocional. Entonces, bueno, ahí en el stand, y después hicimos una charla también, donde tratamos de explicar un poquito cómo detectar esto, ¿no? De lo del hambre emocional, porque uno muchas veces pasa esto que se termina, ¿no? A cualquier horario, a lo mejor en el día, termina en la heladera y buscando a ver no se sabe qué, porque a ver qué hay, sí, a ver si apareció algo, porque muchas veces uno abre, ¿no? 20 veces 20 veces así de golpe de un momento a otro. Me siento identificado con sí, ¿no? Pasa. A ver si apareció un chocolate, un heladito, mágicamente. Claro, mágicamente, pero no, si uno no lo va a comprar, no va a aparecer. Sigue la heladera. Tal cual. Afortunadamente, porque si encima apareciera mágicamente. Tal cual, ahí estaríamos en problemas, ¿no? Estaríamos en grandes problemas. Entonces, bueno, tratamos de explicarle un poco a la gente qué es lo que pasa, qué se activa, ¿no? En uno para que termine tratando de saciar ese vacío muchas veces con lo que es la alimentación. Y bueno, tenemos el dato fundamental que la combinación de hidratos de carbono con grasas, sea dulce o sea salado, genera a nivel cerebral una cuestión de placer, que eso hace que uno se calme ante angustia o ante determinada cosa que nos esté pasando en la vida, ¿no? ¿Qué sería en forma práctica la combinación de hidratos de carbono y grasas, por ejemplo? Hidrato de carbono y grasa salado, una hamburguesa, una flor de hamburguesa, por ejemplo. Claro. Hidrato de carbono con grasa dulce, estamos hablando de una torta, facturas. Bien. Y esas son los alimentos. Una dona galletitas, ¿no? O algo cosas. Frito bañado en chocolate. Exactamente, un alfajor, un algo bien suculento. Bien. Entonces, bueno, es ahí donde lo que es el deseo de algún alimento en particular es lo que nos puede ayudar a detectar de que eso en realidad está siendo un apetito emocional y no tanto un apetito biológico, porque si uno tuviese hambre para la subsistencia, ¿no? La supervivencia del ser humano es, yo te puedo ofrecer unas tostadas con queso, igualmente vas a aceptar una fruta, comerlo. Igual vas a aceptar. Claro, entonces cuando el tipo de alimento que uno quiere consumir es algo selectivo y digamos cargado en calorías, en grasas, en hidratos, uno ahí puede empezar a pensar que en realidad está unido con una situación de angustia que puede estar pasando. Una emoción. Exacto. ¿Y qué hacemos en ese caso? En ese caso, bueno, es donde yo, dentro de lo que es el consultorio, veo esta unión de la parte emocional y la parte alimentaria, es donde entra en juego el trabajo de Laura. Bueno, hacemos un seguimiento de un protocolo donde primero vemos el diagnóstico, en el sentido de que qué cuestión emocional es la que está generando y cuál es la debilidad en ese caso de la persona. Puede ser distintos tips, por ejemplo, algún tipo de miedo social o inseguridad, digamos, hay varios ítems que tenemos en cuenta de que qué debilidad está teniendo esa persona, entonces eso es lo que va a trabajar con Laura. Se empieza a trabajar desde lo psicológico. Exacto, se trabaja lo psicológico como desde para, digamos, fortalecer toda esta cuestión emocional para que la persona se dé cuenta que no es necesario reemplazar ese tipo de angustia en ese momento por algún alimento, sino que se empiece a poner cada cosa en su lugar, como quien dice. Exactamente. Siempre decíamos, ahora hay que empezar la dieta. ¿Cómo trabajamos eso de empezar la dieta? Porque ya sabemos que la dieta en sí no nos es de mucha utilidad. Encerrarnos en un momento donde durante un tiempo nos prohibimos de un montón de cosas, pero después cuando volvemos a retomar perdimos todo lo que ganamos, ¿no es cierto? Totalmente, sí. Bueno, la idea de dieta es el principal componente y la principal piedra en el camino, como quien dice, como para que después se generen momentos de compulsión, de descargo con la comida, porque cuando se prohíbe determinado alimento,
el deseo cada vez aumenta, o sea, uno entra en una dieta, ¿no? Donde de lunes a lunes deja de lado las facturas, el helado, esto, lo otro. Entonces, llega un momento a esta hora esto, a esta hora esto otro, en el almuerzo la lechuga con el tomate. Exacto. Y el bifecito. Sí. Rígido. Eso rígido, uno entra puede llegar a estar en un estilo de obsesión por determinadas cosas, donde uno ve que ante una reunión social o familiar, claro, la persona se lleva la vianda, una cosa que también se rompe ahí lo que se llama la comensalidad, que la comensalidad, nosotros somos seres sociales y digamos, si no fuese que la alimentación está ligada con la cuestión social, estaríamos comiendo alimento balanceado, ¿no? Entonces, claro, justamente la alimentación a nosotros tiene una connotación demasiado amplia como para restringirla a una dieta donde nos ponemos obsesivos y nos ponemos a pensar cuánto bajé, pensamos en el número de la balanza, pensamos en un montón de cosas que termina siendo contraproducente y a la larga genera efecto rebote, genera una sensación de angustia porque uno no consigue lo que quiere, o si lo consigue por un tiempo determinado, pero a largo plazo el problema vuelve. Claro. Entonces, lo que se plantea desde el tratamiento que formamos el grupo con Laura es la idea de no tener algún tipo de alimento restringido, sino que uno pueda realmente elegir, tener conciencia plena, ¿no? Lo que hablamos esto de alimentación consciente. Claro. Sobre realmente tengo hambre, qué alimentos me gustan, qué no me gustan, si como esto, lo como porque lo estoy viendo, porque muchas veces pasa que porque está la oferta de alimentos, uno va, picotea, come. Claro, entonces es focalizar en esto, en si realmente me gusta, no me gusta, me genera placer o no, o simplemente es el tema de masticar nada más. Sí. Y es fundamental esto, en lugar de hacer la dieta, generar cambios en los hábitos alimentarios. Exacto, sí. Y tener en cuenta los eventos sociales, tener en cuenta los gustos, porque no es lo mismo como uno pueda negociar, entre comillas, en sentido de decir, me gusta la torta, o hay personas que tienen más predisposición y tienen más iniciativa, digamos, a lo que es los alimentos dulces y otros los salados. Entonces hay que ver ahí, tratar de encontrarle el equilibrio a esa cuestión, como para no pensar que uno no puede comer nunca más un pedacito de torta, o uno no puede comer nunca más una factura, sino, o una papa frita, sino pensar de qué forma uno lo puede hacer como para no tener consecuencias a nivel clínico, ¿no? Del tema de cuando uno se hace un chequeo y ver que la glucemia esté bien, que todos los valores no termine afectando en una diabetes, en un problemas de corazón o digamos lo que es cardiovascular. Entonces hacer prevención desde ese lado en una alimentación equilibrada que no repercuta en problemas de salud a futuro. Eso sería la idea, el enfoque. ¿Y cómo sería entonces? ¿Por dónde empezamos? Empezaríamos más que todo análisis de sangre, fundamental. Los análisis. A ver en qué estado, cómo nos encontramos. Sí, análisis como para ver el diagnóstico de la persona. A partir de eso, ver si ya tiene alguna enfermedad instalada, porque el tratamiento es diferente. El tratamiento sí es bastante individualizado, porque no todos empiezan con la misma problemática. Claro. A partir de ahí, qué tipo de actividad física hace, si le gusta, no le gusta, qué es capaz de hacer. Y ver si tiene un trastorno alimentario ya instalado. Entonces ahí donde vemos el trabajo, si Laura tiene que tenemos que empezar a trabajar en grupo o no. Se tiene en cuenta también los gustos de la persona, en lo que es frutas y verduras, que generalmente hay una cuestión ahí de que muchos entran al consultorio diciendo, yo la fruta no me gusta nada, y cuando empezás a indagar te das cuenta que algo le gustaba. Claro, te das cuenta que hay algo que sí. ¿Y qué es una negación? Yo creo que está la generalización, o muchas veces puede pasar esto de, a nivel inconsciente uno puede pasar a decir esto, voy a la nutricionista y lo primero que va a hacer me va a llenar de fruta y de verdura, un embole, un aburrimiento. Sí. Entonces de entrada ya te dice que no, claro, que no quiere frutas y verduras. Y cuando uno empieza a indagar un poco, te das cuenta que sí, que hay alimentos que pueden llegar a reemplazar y pueden llegar a dar saciedad sin tanto aporte calórico.
Y bueno, se trabaja mucho por eso es tan individualizado, porque no a todos nos gusta lo mismo, no todos tenemos las mismas enfermedades, no todos tenemos la misma predisposición a determinada cosa. También hay un autoboicot, ¿no? Muchas veces, más de una vez. Nos autoboicoteamos todo el tiempo. Sí. Es como, tengo el cumpleaños, tengo el evento, tengo determinada... No voy a empezar ahora. Totalmente, sí. Pero cuando, digamos, a medida que fue pasando el tiempo, me di cuenta que cuando la persona entiende que no tiene por qué dejar algún grupo de alimentos de lado, eso genera también un poco de tranquilidad. Y cuesta agarrar la idea de decir, bueno, ¿qué tengo que comer? ¿Cuánto tengo que comer? ¿En qué frecuencia? Pero una vez que la persona entiende y ve los resultados, ahí es donde seguimos, nos entendimos y ahí va por el mismo camino, digamos, va por el camino del descenso de peso y de ver de que mejoren los análisis de sangre y a la vez darse esos gustitos que a uno tanto le gusta, ¿no? Claro, ¿no? Cuando decimos en qué tengo que comer, hay una generalidad, sin entrar en contar calorías, porque por ahí también, como me decías antes del programa, que se generan obsesiones en esto de andar contando calorías. Totalmente, sí. Hay que evitar eso, ¿no? Totalmente. Pero, ¿cuáles son los alimentos que tenemos vía libre, digamos? Vía libre, yo creo que el concepto de vía libre... también hay que tomarlo con pinzas. Hay que tomarlo con pinzas, porque si uno, aunque pensemos una gelatina, ¿no? Que todo el mundo sabe que la gelatina sin azúcar uno puede comer, digamos, en una cantidad que no va a aportar grasas, que no va a aportar hidratos de carbono y ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasa? Lo que también trato de explicarle a la gente es que tenemos un estómago que tiene una capacidad determinada. Claro. Entonces, si uno abusa de determinado alimento, lo que estamos haciendo es dilatarlo. Dilatarlo el estómago. Claro, entonces cada vez uno, en vez de llenarse con 500 gramos de comida, necesita 600, después 700, después 800 y cada vez más. Y después de ahí se ven las famosas cirugías, ¿no?, gástricas, que hacen la reducción del estómago porque llegó un determinado momento que era mucho la cantidad de alimento que la persona podía comer. Para sentirse saciado. Exacto. Y ahí también lo que trato de contarle a la persona es que existe un mecanismo hormonal que tenemos naturalmente, por suerte, de regulación del apetito, donde si uno le destina, por ejemplo, media hora a la comida, sentado, armando su plato, con cubiertos y todo, en esa media hora uno le da tiempo a la conexión entre el cerebro y el estómago a que se liberen las hormonas que se tienen que liberar y nosotros sintamos esa saciedad que hace que paremos de comer. Entonces, fundamental para no caer en el abuso de determinada comida, sea placentera o sea saludable, entre comillas, es el tema de comer despacio. Bien. Aunque comamos lo que comamos, tenga calorías o pocas o muchas o lo que sea, siempre es fundamental que uno pueda comer despacio, porque es donde le estamos dando el lugar al proceso biológico y natural de que nos da la saciedad. Entonces, ahí evitamos la distensión del estómago, evitamos el dolor de panza, evitamos un montón de cosas y el disfrute de la comida. Más que todo. Es un tips entonces para tener en cuenta, importantísimo, para resaltarlo y subrayarlo con rojo. Comer despacio, tranquilo. Exacto. Sentarnos, tomarnos tu tiempo y a la vez, como decías hoy, que la comida es una cuestión social y aprovecharnos en familia. Totalmente. Para juntarnos en la mesa. Por ahí ahora en la semana con las cuestiones del trabajo, con los idas y venidas, a veces nos cuesta, ¿no? El comer, tomarnos nuestro tiempo, sobre todo para el almuerzo, que tenemos que volver a trabajar, pero quizás es el mismo tiempo que nos lleve si comemos apurado. O sea, no nos va a llevar más tiempo, sino que vamos a comer menos. Exacto, y el comer apurado muchas veces hace que no esté el registro del disfrute de la comida. Entonces pasa que pasan los días, ¿no? Uno no disfrutó de la comida y llega el fin de semana en un momento que uno se relaja y es ahí donde dice, bueno, necesito disfrutar de una hamburguesa, porque claro, de una buena hamburguesa bien cargada, porque durante la semana comí picoteado, comí rápido, mientras estaba comiendo colgué la ropa, saqué la ropa, atendí el teléfono, ¿no? Que uno hace 20.000 cosas a la vez.
bueno, se entiende que hay momentos en que uno puede estar más conectado con la comida y otros menos. Bien. Pero hay que intentarlo. Hay que intentarlo, exacto. Esa es la idea, de que por lo menos intentarlo como para ayudar a este proceso biológico que tenemos. Y a la vez, que es otro de los puntos que trabajamos en este cuestionario que te decía que hacemos como diagnóstico de trastorno alimentario, trato de por ahí contarle a la gente lo que se llama la conciencia interoceptiva. La conciencia interoceptiva. Interoceptiva. Sí, la conciencia interoceptiva lo que es la conciencia de qué tanta saciedad tengo. Entonces, si yo como despacio y a la vez estoy conectada con mi cuerpo, es donde ahí la persona va a saber si está saciada, no está saciada, si tiene hambre, no tiene hambre, si está comiendo porque está angustiada. Esa conciencia interoceptiva es la que trabaja Laura con los pacientes. Bien. ¿Y cómo hacemos para eso, para traer al consciente? Al consciente, una de las cosas, como para que me entiendan a dónde voy, es la conciencia interoceptiva se rompe en nosotros desde muy chiquititos. Desde muy chiquititos tenemos que, por esto no quiero hablar mal de nadie, digamos, pero es una costumbre que está instalada, de cuando somos chiquitos nos dice, terminate el plato, ¿no? De lo que uno sirve, hay que terminarlo. Hay que terminar el plato, no se puede tirar la comida. No se puede dejar nada en el plato. Se embucha, ¿no? Y es una muy mala costumbre que tengo. Sí, totalmente. Y es muy común por también en la sociedad donde vivimos, ¿no? Donde nuestros descendientes y toda la historia que en algún momento hemos hablado. Eso también comentábamos el otro día, ¿no? Venimos de descendientes que han pasado hambre. Totalmente. Entonces hay algo en nuestras células grabada que nos hace eso, ¿no? Venimos de bisabuelos que estuvieron en la guerra, de europeos, de italianos, de españoles. Totalmente. Y han pasado hambre. Entonces cuando había comida, no sabía cuándo iban a volver a comer. Entonces el comer así, desaforadamente, para meter la mayor cantidad de comida posible, no dejar nada, porque... perdón, que te iba a decir. Creo que estaba justamente esto, prohibido de tirar la comida. Prohibido tirar la comida. Sí. Y es algo que ya no nos pertenece. Nosotros, por lo general, y quienes tienen problemas, trastornos alimentarios, es porque tenemos la posibilidad de después, más adelante, volver a comer. Sabemos que tenemos nuestro desayuno, al mediodía vamos a almorzar y a lo mejor nos sorprende a las 10 de la mañana con hambre y enseguida tenemos que ir a comprar una factura o un pedazo de torta o comer algo para saciar ese hambre y en lugar de trabajar y decir, bueno, a ver, vamos a calmar este hambre, un vaso de agua, unos mates, una fruta, claro. y tiro hasta el mediodía donde voy a almorzar. Claro, y la tranquilidad mental de que uno no tiene ningún alimento prohibido, que cuando tenga ganas de comer determinada cosa que sabe que tiene más cantidad de calorías o con grasa, lo puede hacer tranquilamente, pero siempre tratando de entrar en la moderación, claro, en comerlo despacio. Y la tranquilidad de que justamente hoy tenemos seguridad alimentaria, digamos, en sentido de que tenemos mucha oferta de alimentos. Hay mucha oferta de alimentos, entonces no es que estamos en situación de guerra donde tenemos que aprovechar, ¿no?, la comida ahora porque no se sabe cuándo uno va a volver a comer. Absolutamente. Entonces, es esta recomendación de servirse, tratar de no tener la fuente en la mesa, ¿no?, que muchas veces eso está el picoteo y picoteando el impulso de uno seguir comiendo algo que por ahí ya está saciado. Ese es un buen tips, entonces, otro más. Traer el plato servido a la mesa. Totalmente, y uno comer despacio, y en el caso que uno por ahí quiera repetir, depende de la persona, ¿no? Sí. Porque si estamos hablando de una persona de una estructura de 1,80 de altura y con un buen una buena contextura de cuerpo, bueno, evidentemente la porción va a ser mucho más abundante que lo que es un niño, ¿no? O alguien que hace mucha actividad física. ¿No? Totalmente. O alguien muy sedentario, o sea, puede tener una porción. Sí, puede Incluso tener. Hay gente... ¿Por qué pasa que hay gente que come mucho, sobre todo pasan los adolescentes, comen mucho y son siempre flacos? Claro, bueno, ellos tienen la suerte, tienen la fortuna de que su metabolismo y están en etapa de crecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Todas las calorías que ellos consumen están formando tejidos, están formando músculos, están formando cartílagos, están formando muchas cosas que necesita el cuerpo, que después en determinada edad, generalmente después de los 21,
22 es donde se empieza a ver que depende de la actividad física que hace el niño, ¿no? También, o el del adolescente. Se empieza a ver que esa cantidad de comida empieza a ir de la mano con el peso que se genera en el chico, ¿no? Pero antes de los 21 años generalmente tienen un gasto calórico muy alto, entonces uno ve que come muchísimo y son así de flacos, pero tiene que ver mucho con el metabolismo. ¿Sí? Y muchos casos de gente que de muy joven era muy delgada y de grande son muy gordos, ¿no? Con sobrepeso. Sí, bueno, ahí hay por distintos casos, ¿no? Pero la generalidad de lo que me ha tocado en el consultorio es, generalmente en la adolescencia puede pasar que no hay un buen trabajo de la cuestión emocional y entonces se empieza a mezclar ahí entre la parte alimentaria y emocional. Puede pasar eso, de que el chico canaliza la angustia o los nervios de determinada cosa con golosinas o con determinadas comidas que hacen que después aumente de peso. Igualmente la carga genética es muy importante, eso es muy importante a tener en cuenta. Y otra de las cosas que puede ser este aumento de peso es hoy por hoy el estilo de vida que tenemos, en que los niños y los adolescentes están más con la tecnología, más que nosotros. Creo que estamos más en el tema de bicicleta, ¿no? Y salir a caminar, a correr. Entonces también eso tiene mucho que ver del gasto calórico, que cada vez va a ser menos en los chicos y los adolescentes. Exacto. Me decíamos que sos especialista en trastornos alimentarios. ¿Cuáles son los trastornos alimentarios? ¿En qué se considera un trastorno alimentario? El trastorno alimentario en sí se considera lo que es bulimia, anorexia, y lo que es el trastorno por atracón. El trastorno por atracón es el más común de los tres. Es el que se puede, no digo que sea más fácil, pero es como se puede trabajar y ver resultados más rápidos que lo que es la anorexia, por ejemplo. La anorexia es mucho más complicada, se requiere un grupo de profesionales mucho más complejo, se requiere la presencia de la familia, trabajar la familia y la paciente. Y la diferencia entre trastorno por atracón y bulimia es en el momento que se da la situación del vómito, cuando la persona se provoca el vómito, o utiliza métodos compensatorios como diuréticos o laxantes. Y también esto, el trastorno de atracón, digamos, y estas patologías de trastorno alimentario, tiene mucho que ver cuando la persona busca sustancias mágicas para poder bajar de peso. Ejemplo, el polvito que se prepara en el desayuno. Ejemplo, raíces, algas, no quiero decir nombre comercial, ¿no? Pero uno entiende que uno está buscando un sustituto de que me ayude a bajar de peso porque yo no puedo. Y en eso se trata de que la gente entienda que sí se puede, nada más que justamente entender qué problemática es la que está teniendo el paciente. Claro. Para trabajarlo en forma integral. Y en forma integral, claro, y que se adapte a la necesidad de la persona. Hoy por hoy lo más común es el tema del trastorno por atracón y está muy ligada con lo que es la parte emocional. Y también la obesidad. Sí, la obesidad. ¿No? El trastorno por atracón también te lleva como consecuencia a la obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, se ve todo esto. Bueno, hemos presentado un caso clínico de una paciente que hemos tratado, el tratamiento fue durante 20 semanas y y los resultados, el antes y el después, todo el trayecto de en sí lo que fue el tratamiento, la transición, lo hemos presentado en el Congreso de Psiquiatría y tuvimos muy buenos resultados, la verdad que estuvimos muy contentas, eso fue en el 2016. Y hemos contado la parte psicológica y alimentaria, psiquiátrica, de cómo habíamos llevado adelante ese tratamiento. ¿Y qué caso era puntual? El caso, era una paciente, por trastorno de atracón, se le hizo el diagnóstico, trabajó todas estas 20 semanas también con Laura, y se vieron todos los puntos en ella, las debilidades, esto que te decía, por ejemplo, la falta de conciencia interoceptiva, la inseguridad social. La inseguridad social sirve más que todo puede generar situaciones de ansiedad o de angustia, entonces
también se tiene en cuenta eso. Bueno, en ella se vieron varios puntos, como miedo a la madurez también, es otro de los puntos que puede llegar a influir. Sí. Y en ella, bueno, vimos todo esto, las debilidades que estabas teniendo a nivel emocional, las trabajó durante estas 20 semanas y vimos la diferencia de tener obesidad grado 2, pasó en 20 semanas a un estadio de obesidad grado 1, casi al límite de sobrepeso, o sea que bajó bastante de peso. Y a nivel emocional, después ese diagnóstico se vuelve a hacer al final del tratamiento y es donde hicimos la comparación de todo lo que había trabajado y a nivel cognitivo cuánto le había servido. ¿Cuándo es sobrepeso? ¿Cuándo es obesidad? ¿Cuándo es obesidad grado 1? ¿Cuándo es obesidad grado 2? El sobrepeso es cuando el índice de masa corporal, que el índice de masa corporal se mide en relación del peso y la talla de la persona, el índice de masa corporal es de 25 a 30, ahí es sobrepeso. Hay un cálculo matemático que se saca. Sí, es un cálculo y donde se hace esa relación y depende cuánto da el índice de masa corporal es donde uno puede saber si está en sobrepeso, obesidad, y grado 1, grado 2 y grado 3 o obesidad mórbida. Claro. Y va de 25 a 30, de 30 a 35, 35 a 40, más de 40 ya es obesidad mórbida. Y la actividad física es fundamental, ¿no? Pero también para trabajar en todos los casos, ¿no? De trastornos alimentarios, desde obesidad, desde bulimia, desde anorexia, también la actividad física ayuda y es muy importante, ¿no? Totalmente, lo que tiene la actividad física es que nos genera un estado de bienestar por las hormonas que se liberan en el momento de hacer la actividad física, además del gasto calórico, ¿no? Que ayuda en este caso. Pero bueno, se trata de incentivar a la persona a que empiece alguna actividad física, pero justamente desde que disfrute esa actividad, porque si uno hay una persona que directamente está negada al gimnasio o natación o lo que sea, tampoco tiene que ser una tortura, ¿no? El tratamiento, sino que buscar dentro de lo que es la actividad física a uno lo que le puede llegar a llamar la atención para hacer. Es fundamental, me gusta eso que para destacar, ¿no? Buscar una actividad física en la cual podamos disfrutar, porque si ya tenemos que generar cambios alimentarios, la cual nos provoca un malestar, porque hay que primero convencernos de que los cambios no nos gustan. No nos gustan, no. Somos tan reacios a hacer cambios, ¿no? Por más que los cambios después nos lleven a algo mejor. Totalmente, sí. Y salir de la zona de confort. Exacto, ¿no? Exacto. Y a eso íbamos. Buscar una actividad física que nos genere algún placer y conectarnos en ese momento, en ese presente, cuando hacemos la actividad física, conectarnos con nuestro presente, con nuestro aquí y ahora, para poder disfrutarla. Exactamente, sí, puede ser desde actividad física grupal, individual, por eso depende de cada persona qué es lo que disfruta, pero si uno se establece una rutina de alguna actividad física donde lo toma como obligación y simplemente por el tratamiento nutricional, en algún momento tiene fecha de vencimiento. En algún momento, sí. Y una de las más, incluso económicas, porque para ir al gimnasio no tengo presupuesto. El salir a caminar es la mejor actividad física que podemos tener. Sí, totalmente. No, sea solo acompañado, claro, solo acompañado a la vez uno disfruta, ¿no? Aprovechar una compañía mejor que alguien. Eso también, volvemos a lo social, ¿no? Con algún grupo, una amiga, algún compañero, una compañera que ayude, que acompañe, un familiar. Totalmente. Y aprovechar ese momento de contacto, de actividad física, también es importante. Totalmente, sí, y si no, en el caso que la persona por ahí prefiera hacer un trabajo más individual y que tiene ganas de salir solo, también se puede poner música, ¿no? Y ahora estamos en una época en el año también que el sol nos acompaña, está todo verde, florecido, plantas por todos lados, entonces también uno puede elegir un lugar que le genere placer de ir a caminar o trotar o lo que sea, así que sí, ese sería el enfoque, tal cual. Hay una etapa en la cual el cuerpo se tiene que acostumbrar a estos cambios alimentarios, ¿no? Sí, exacto. Fundamental al principio también el tema de tomar una decisión en querer hacer
algo diferente porque quizás uno se viene sintiendo mal o quizás se le diagnosticó, porque es muy común cuando se diagnostica diabetes tipo 2, donde ya tiene que haber una medicación extra, entonces que la persona hace un clic en el sentido de que ¿qué estoy haciendo por mi vida, por mi salud, ¿no? Entonces ahí es donde uno puede llegar a tomar la iniciativa de decir, bueno, quiero un cambio porque no quiero estar llena de medicación, no quiero terminar usando insulina, no quiero determinada cosa, entonces generalmente ahí pasa este tipo de cambio. ¿La diabetes se puede prevenir y curar? O sea, no sé si curar, pero sí controlar desde los cambios alimentarios. Hay dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 es una deficiencia en lo que es el páncreas, entonces ahí sí o sí se necesita la insulina. Sí o sí. Ahí no hay chance. Bien. Pero en la diabetes tipo 2 sí, digamos, es una condición metabólica que el sobrepeso y la obesidad predispone a la diabetes tipo 2. Claro. ¿Qué pasa? Si en ese momento la persona se da cuenta y digamos, tiene una contención en el sentido de qué tipo de cosas hacer para evitar la medicación y que el día de mañana uno necesite la insulina, eso sí se puede revertir. Sí, se puede revertir. Siempre va a estar el fantasmita porque hay una predisposición metabólica a generarlo. Siempre va a estar el fantasmita que uno lo tiene que tener en cuenta, hacer análisis de sangre y todo. Pero por una decisión propia de cambio de hábitos alimentarios, se puede evitar la medicación y se puede revertir. Hablábamos de diabetes, hablamos de azúcar y hablamos de gaseosas. Las gaseosas estas que vienen 0 calorías o reducidas en calorías, ¿cómo inciden en...? La que dice 0 calorías, ¿podemos tomar todo lo que queremos? ¿Cómo es? Bueno, eso cuando dice 0 azúcar, es verdad que es 0 azúcar, porque eso está controlado, digamos, en que no pueden poner un rótulo en un producto que no existe. Bien. El tema es que tiene edulcorante, entonces, y hay algunos que tienen cafeína, entonces habría que ver en cantidad. La cafeína genera un estado ansioso. Entonces uno puede tomar, pero también teniendo en cuenta esto, que puede llegar a generar un estado de ansiedad y a la larga terminar comiendo por el estado de ansiedad. Por el estado de ansiedad que nos generó. Claro. Lo ideal obviamente es el tema del agua. Si uno puede, mucha agua. Lo ideal, si uno puede tomar entre 2 o 3 litros de agua en el día. La bebida ideal para nuestro cuerpo es el agua. Sí, es lo que realmente necesita el cuerpo, es agua. Ahora, ¿cuántos litros por día tenemos que consumir? De 2 a 3 litros por día. De 2 a 3 litros. Sí, y el tema es que, bueno, uno, teniendo en cuenta la realidad, uno puede decir, bueno, las gaseosas que no tienen azúcar tienen edulcorantes y uno puede usarlo como una situación, un evento en casa, que uno tiene ganas de tomar algo dulce. Bueno, obviamente que es preferible la que es 0 azúcar a no la que es la común. Pero no todos los días. En lo posible, ¿no? En lo posible tratar de, o en el caso, yo también lo que hago con los pacientes es una cuestión de transición. La persona que está muy acostumbrada a las gaseosas o muy acostumbrada al jugo, trato de que bajen un poquito la frecuencia, de a poquito, el jugo lo vayan diluyendo cada vez más. Bien. A la vez tengan momentos de gaseosa, pero que tengan momentos que tomen agua. Entonces, no me gusta el agua. Mucho he escuchado decir, no me gusta el agua. Claro, es verdad. Y le generan, incluso que hasta le genera... sí, hasta algunos pueden referir como, languidez, náuseas. Sí, totalmente. Dicho. El tema es en qué momento uno toma el agua, porque si uno tiene una forma de comer rápida, donde el estómago ya está saturado y en ese momento uno trata de incorporar agua, es donde no hay espacio y donde se puede provocar esto de la náusea o la sensación de no tener ganas de tomar agua. ¿Tenemos que tomar durante la comida? Sí, tranquilamente, sí. Si uno puede hay distintas teorías, ¿no? Hay teorías que dicen que después de comer ya no habría que tomar agua o líquidos. No, el líquido en sí ayuda a la formación de lo que se llama el quimo, que es digamos, la unión entre el alimento y el líquido, que facilitamos la digestión en el estómago. Entonces, sí, tranquilamente durante las comidas uno puede tomar agua. El tema es que si uno come rápido y a la vez incorpora agua, cuando terminas de comer tenés una distensión de estómago, un malestar, que le echas la culpa al agua. Y sobre todo si comimos pan o carbohidratos, que se infla, exacto, ¿no? Entonces ahí el culpable fue el agua. La culpa fue el agua, no las 3 hamburguesas que nos comimos. Claro, suele pasar, sí, tal cual. Exactamente. Tal cual. Incluso ahí en la cultura china utilizan agua tibia. Sí, bueno, el agua tibia es buena por el tema de que también ayuda al metabolismo. Grasas, ¿no? Sí, ayuda a la aceleración del metabolismo
la disgregación que se produce en el estómago, el agua tibia ayuda a eso, ¿sí? Y da saciedad también. Y vamos a hablar de la virtud de los jugos, que también estás con esto de estar preparando algunos jugos especiales, ¿no es cierto? Tal cual. La idea surgió, son 3 variedades de jugos, donde tienen aportes de vitaminas y minerales, porque es el 100% de jugos de jugo de frutas y verduras, y surgió por esto de cómo le cuesta a la gente consumir la fruta y la verdura. Bien. Entonces, desde el envase de 250 mililitros, que sería una porción, tratar por día de que uno pueda consumir magnesio, potasio, ácido fólico, complejo de vitamina B, y bueno, los jugos tienen distintos nombres y apuntan a la cantidad de vitaminas y minerales de ese jugo. Por ejemplo, hay uno que se llama sanguíneo, que ese apunta más a lo que es el tema del hierro, el ácido fólico, entonces sería como una opción para el que no le gusta la remolacha, no le gusta la espinaca, no le gusta comerlo en ensalada, la verdura así cruda. Por ahí con este jugo que no tiene conservantes y es natural, con una pequeña porción en el día uno puede estar incorporando vitaminas y minerales. Claro. ¿En qué horario podemos consumir esos jugos? Podría ser, digamos, depende de la persona también, porque como el nombre lo dice, hay uno que se llama Solarium, sanguíneo, y el otro que se llama Barrio. ¿Es una línea que ustedes están, sí, que vos estás sí, lo estoy haciendo en un ahora, proyecto. Es una línea de jugos naturales que cualquiera puede solicitar. Cualquiera puede solicitar. Para probarlos, y para disfrutar de jugos naturales y ir incorporando salud a nuestro organismo. Exacto, ¿no? Es un proyecto que surgió con mi pareja y estamos viendo, bueno, al principio era el envase de 500 mililitros y ahora estamos viendo, como eran 2 porciones, estamos viendo que es mejor para la persona también consumir una porción y depende de lo que se esté buscando, se puede hacer una porción a la mañana, una a la tarde y una a la noche. Bueno, y para eso habría que ver si la persona está teniendo glóbulos rojos, digamos, cómo está en el tema de anemia, porque cuando la persona tiene predisposición a anemia, el sanguíneo, por ejemplo, que tiene remolacha, tiene frutilla, tiene espinaca, tiene manzana, naranja, tiene combinación de muchas frutas y verduras. Sí, y es ahí donde uno puede estar contribuyendo, además de comer otro tipo de alimentos que tengan hierro. Y la anemia no es exclusivo de la gente delgada. No es exclusivo, no, porque se da generalmente, bueno, hay una predisposición genética también, pero se da por el déficit de hierro o de ácido fólico, hay distintos tipos de anemias también, pero fundamental el mineral hierro, que pasa cuando uno por ahí no consume el hierro que está más disponible, que es en las carnes rojas, que se llama el hierro hemínico, y el hierro no hemínico está en las frutas y verduras, aunque está menos disponible. Entonces, ¿qué pasa? En los jugos también pensamos en poner la vitamina C en combinación con el hierro, que es lo que ayuda a facilitar la absorción. Entonces, en la generación de anemia pasa esto cuando uno no llega a completar la cantidad de hierro que necesita el cuerpo. Claro. Y es mucho lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Hierros, vitaminas, minerales, calorías. Tal cual. De lo que es a nivel nutricional, lo importante es tener en cuenta hidratos de carbono, proteínas, grasas y después vitaminas y minerales, que dentro de esos dos segmentos, digamos, es donde el déficit de cada vitamina y mineral puede llegar a predisponer a tener algún tipo de patología, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que tenemos alimentos muy ricos en vitaminas y minerales, como son las frutas y las verduras, que si uno puede seleccionarlos, depende el color, es lo mejor que podríamos estar haciendo, tener en cuenta las verduras rojas, o verdes o amarillas, o digamos, el color de la fruta y la verdura es la que nos indica qué mineral y qué vitamina predomina. ¿Cómo tener en cuenta eso? ¿Cómo llevarlo a la práctica? A ver. A la práctica es justamente de lo que es fruta y verdura, pensar siempre, comprar algo rojo, comprar algo verde, comprar algo amarillo, Cuanto más colorida sea la comida, mejor. Totalmente, exacto. Ahí es donde uno se puede entrar a pensar en que
se asegura de tener una variedad de vitaminas y minerales, que es eso lo que traté de plasmar en el jugo. ¿Las carnes? Y las carnes, sí, deberíamos consumirlas, las rojas 3 veces en la semana, después lo que es pollo y pescado, pollo 3 veces en la semana y el pescado como mínimo 3 veces en la semana, que nuestra sociedad, digamos, donde estamos hoy por hoy, nos cuesta esto del tema del pescado cuesta. No lo tenemos muy incorporado, ¿no? Sí, cuesta porque cuesta conseguirlo fresco, es caro, no da saciedad. Claro. Entonces, generalmente... Y tiene un proceso ya de cocción distinto al que estamos acostumbrados. Estamos muy acostumbrados a tirar el bife arriba de la plancha. Sí, totalmente. La hamburguesa, la costeleta. Totalmente. Y ahí, si uno tiene suerte con ensaladita, y si no, unas pastas y ahí ya pasamos, ¿no? Ya pasamos. ¿Y la combinación de carnes con pastas? Tranquilamente se puede consumir, sí, había una corriente, una corriente antigua donde decía que el estómago no estaba preparado era lo que se llamaba la alimentación disociada. Sí. Entonces se pensaba que el estómago no estaba... porque son distintos tiempos de digestión, incluso con las ensaladas, carnes y ensaladas. Exacto, pero hoy por hoy lo que se vio es que la combinación de hidratos con proteína, la proteína da la saciedad que la pasta no. La pasta da menos saciedad, entonces... a la vez ayuda a que uno coma un poquito menos, sienta saciedad antes, y bueno, la combinación entre ellos dos es buena. Es buena, sí. ¿Y pasta con ensalada? Pasta con ensalada, también la pasta habría que moderar la porción, un poquito menos de lo que uno está acostumbrado, porque generalmente porque por ahí no estamos no es una costumbre que tenemos. Y a lo mejor sí es un buen hábito, ¿no? Porque le quitamos, en lugar de comernos 2 platos de tallarines, hacer un plato de tallarines con una ensalada de lechuga. Bueno, eso cuesta muchísimo. Bajar esa porción. Sí, y cuesta muchísimo la idea de combinar pastas con verduras. Claro. Es como que estamos tan acostumbrados a la pasta del domingo, ¿no? Con carne, con estofado, con tuco, que cuesta un montón. Pero en el momento del consultorio, hablando con los pacientes, es... por ahí la alternativa de pensar si tiene la predisposición por ahí hacerse una ensaladita como entrada o en el momento que se haga la pasta con el tuco, bueno, yo ahí no me meto porque es una cuestión de costumbre que es muy difícil de erradicar y más vale lo ponemos en el lugar de la alimentación placentera. Claro, vamos a darle el permitido. Claro, la alimentación placentera que tiene que estar, bajar la porción, comer despacio y disfrutarlo. Y no pasemos el pancito por el plato para dejarlo limpio. Como gustito puede ser. Pero que la porción sea chica. Claro, la porción moderada y tratar de comer despacio y disfrutarlo. ¿Qué hablamos de qué se trata cuando hablamos de una porción moderada? Moderada es siempre teniendo en cuenta la necesidad de la persona. Si estamos hablando, lo que te decía hace un ratito, de una persona que estamos hablando de alguien en una estructura que mide 1,80, ¿no? De altura y pesa 70 kilos o 75, digamos, estamos pensando en una porción de un plato. Digamos, a mí me gusta por ahí no tanto pesar los alimentos, sino tener en cuenta lo que es el plato estándar. Claro, la mitad de porción de carne, la mitad de verduras, y en el caso que uno consuma pastas, yo hablo desde lo habitual. Lo habitual, tratar de la pasta de reducirla a 1/4 del plato, reducirlo a la mitad, depende de la persona. Y en el caso que uno tiene ganas de comer pasta sola con el estofado, bueno, verlo desde el lado que me estoy dando el gustito de la alimentación placentera y tratar de no hacerlo de lunes a lunes. Eso sería por ahí la idea. Exacto. Fundamental entonces esto, empezar a tomar conciencia. Claro, sí, y digamos, incorporar, yo creo que es muy saludable también si uno puede empezar a hacerse la idea de la combinación de pastas con... por ejemplo, una base de cebollita, morrón o alguna variedad, depende del gusto de cada uno, ¿no? De brócoli o champiñón, pero combinar un poco de pastas con la verdura, eso viene de nuestros ancestros, los tanos, ¿no? Sí, en que ellos combinaban mucho la pasta con la verdura. Y realmente se vio que a nivel cardiovascular, a nivel de obesidad, es buena esa combinación, sí. Bien. Los postres, ¿cuáles son los postres ideales? Los postres como... O sea, ¿es necesario el postre? Esa necesidad de comer algo dulce cuando terminamos de comer. Pasa muy seguido. Sí, pasa muy seguido. Yo necesito comer una fruta. A mí me gusta mucho
la fruta como sí, postre. Como lo ideal sería si uno puede consumir fruta, por ejemplo, si uno comió carnes rojas como plato principal, una fruta, un cítrico, lo ideal, porque ahí la vitamina C es donde estaría ayudando al hierro. Ahora, ¿qué pasa? Tranquilamente uno puede pensar en un plato donde después uno acompaña con postre, tranquilamente. Ahora, diferenciamos lo mismo, si es la alimentación cotidiana o si es el momento que me voy a dar el gustito. Bien. Si es la alimentación cotidiana, lo el ideal... helado todos los días no. Exacto, si entramos en todo el helado, o tiramisú todos los días, ahí vamos a tener un problema de glucosa, seguramente. Entonces, si uno habla desde la alimentación cotidiana, bueno, fruta, variedad de fruta, hoy me como una fruta roja, mañana me como una fruta, o sea, banana, manzana, kiwi, tratar de ir variando los colores. También se pueden usar, bueno, lo que es gelatina, que la mayoría de la gente ya está re cansada de la gelatina, entonces por ahí ya hasta ni lo sugiero, como que queda ahí en un lugar, pobrecita, media discriminada. Pero si no, también puede ser las frutas cocidas, con algún tipo de... Bueno, yo la otra vez preparé lo que es una ensalada de fruta con el reemplazo de una crema chantilly, hablando desde la alimentación cotidiana, ¿no? Sí. Que es untable y esencia de vainilla. Ajá. Realmente, salió. Digamos, salió, habría que probarla, ¿no? Pero por ahí yo soy consciente que no a todo el mundo le gustaría, ¿no? Crema chantilly, claro, bueno. Sí. Pero por ahí, si en algún momento uno tiene ganas de desde lo cotidiano agregarle algo más a la ensalada de fruta, algo que no tiene tanta azúcar y no tiene tanta grasa. Untable light. Claro. También, ¿no? Podría ser. Light. Podría ser. La leche light, descremada, a partir de los 3 años de vida se puede consumir, digamos, se debe consumir descremada. Ahora, desde los niños pequeños, digamos, hasta los 3 años, necesitan la leche entera. Porque necesitan ese aporte de grasa, claro, sí. Pero después, si no, descremada y tratar de que sea fortificada con vitaminas y minerales, que hay muchas leches en el mercado que tienen vitamina A, vitamina C, vitamina D. Entonces ahí donde uno está asegurándose un poquito del tema de las vitaminas. Bien. ¿Y el alcohol? El alcohol también moderado. ¿También lo permitimos un poquito? Moderado depende de la persona, ¿no? ¿A qué hablamos de un alcohol moderado? O sea, la copa de vino por día, dicen que una copa de vino por día es sana para el corazón. Sí, está, digamos, se puede llegar a recomendar, depende de la persona, depende de qué patología y todo. 2 vasos de vino, o de vino en realidad, o cerveza, 2 para el hombre y 1 para la mujer. Eso podría ser diario. Pero, ¿qué pasa? Si diario no por comida, o sea, si... Claro, diario, digamos... 1 al mediodía y 1 a la noche. Ellos ya serían 2. Claro, ellos serían 2, por eso. Exacto. 2 al mediodía y 2 a la noche. Claro, sería 1 en el día. Pero estamos hablando de una persona que no tiene sobrepeso, que no tiene enfermedades cardiovasculares, que no tiene, digamos, nada que lo predispone a tener que evitarlo. Si entramos en como para un tratamiento de cambio alimentario, es mejor dejarlo de lado. Por ahí un permitido, digamos, el fin de semana. Claro, algún gustito, algún gustito se puede llegar a pensar, y eso es también mucho de negociarlo. En sentido, muchas personas me ha pasado decir, bueno, mira, no tengo problema, venía consumiendo vino y venía consumiendo helado bastante seguido, ¿no? Entonces es como que la misma persona dice, no, mira, a mí realmente el vino lo tomo por tomar, y si tengo que dejarlo y empezar a hidratarme de otra forma, prefiero resguardarme el gustito del helado y no consumir las dos negociar cosas. Ahí. Y claro, como ir buscando la cosa de que a uno realmente le guste y se sienta cómodo. Me gustó mucho esto, Mariela, de poder negociar, de poder buscar la posibilidad y de a poco ir generando cambios que nos lleven a una mejor calidad de vida. Hablábamos de la energía que tenemos con los alimentos, ¿no? Porque a veces comemos mucho y nos sentimos después más pesados. Cuando empezamos a hacer estos cambios, que empezamos a consumir menos alimentos, bajamos la porción, comemos alimentos más livianos, nos vamos a sentir mejor, ¿no es cierto? Totalmente, sí, y los beneficios los vamos a ver a largo plazo, lo vamos a ver en duermo mejor, camino mejor, puedo pasar que hasta lo que se llama apnea de sueño, ¿no? Que uno cuando ronca por las noches, eso también tiene que ver con la obesidad, el sobrepeso. Entonces son todas mejoras que se ven en lo diario. Me muevo mejor, hay personas que hasta por ahí, depende de la obesidad, uno no llega
a generar movilidad, ¿no? De agacharse, que no se siente incómodo. Entonces, a la larga uno ve los beneficios, y ni que hablar si uno está por entrar a una diabetes tipo 2 y puede revertir esa situación con hábitos saludables, y no tratar de reemplazar un hábito saludable con una fórmula mágica, ¿no? Que muchas veces pasa esto, que te curo la diabetes con no sé qué, ¿no? O sea, ojo con esas cosas, porque no son reales. Hay que generar los cambios desde la base, ¿no? Desde Exacto, la alimentación. Tal cual. Exactamente. La verdad que muy completo, ¿no? No sé si te quedó algo por querer comentar. Por querer contar, bueno, si el que tenga alguna duda, digamos, yo estoy con el doctor Breyer, en el centro del doctor Breyer, en Iturraspe 629, y el número de teléfono es 421-353. Estoy los miércoles y los viernes por la tarde, pero pueden pedir el turno cuando quieran, y bueno, trabajo con las obras sociales también, o sea, en ese sentido pueden averiguar, depende de la obra social, es bastante general, así que bueno, ahí estamos enfocando mucho el tratamiento con Laura. El día de mañana ojalá podamos tener un centro nosotras dos. Seguramente. Ojalá. Sí, van a tenerlo. Vamos a ver. Sí. Así que bueno, estamos con todas las pilas puestas en esto. Bueno, entonces quien quiera hacer alguna consulta, quien se quiera contactar con vos, que se comunique, redes sociales, ¿tenés alguna página? Sí, la página se llama Mariela Fortuna. Es ahí donde voy poniendo las actualizaciones o sugerencias, o también me pueden hacer consultas a través de la página. Bien. Así que es así solita, digamos, Mariela Fortuna, y bueno, y ahí está la dirección del consultorio y todo, que por ahí pueden ubicarla mejor. Cualquier duda. Sí, porque también está mi página de Facebook personal, que como para que no se confundan. Para que no se confundan. Sí, tal cual. Entonces en la fanpage sí te pueden empezar a seguir. Exacto. Y bueno, y también el tema de los jugos, que es muy interesante que la gente los pruebe, que se anime a incorporar estos jugos que están ahora lanzando al mercado. Exacto. ¿Cuál es el nombre de los jugos? Consumo se llama, Consumo con Z. Consumo con sí, Z. Porque como son jugos de frutas naturales, y verduras naturales sin conservantes, le pusimos el nombre Consumo Zumo con Z. Muy buena, exacto. Buena idea. Bueno, que la gente, aquí lo tenemos en pantalla, ¿no? ¿Esos son? Ah, exacto, muy bien. Qué bien, qué efectivos, Juan, ¿no? Qué eficiencia. Gracias, Juan. Bueno, la gente que llamen, que se contacte, ahí están los números en pantalla, y que solicite los jugos, que los prueben, y que les va a hacer muy bien al cuerpo, y va a poder lograr esta saciedad, darse un gusto de algo rico y muy nutritivo. Exacto, sí, y depende, después, bueno, pueden averiguar de las variedades de cada uno, en el sentido de que el Solarium tiene zanahoria, tiene calabaza, tiene manzana, tiene naranja. El sanguíneo, que enfoca más al tema del hierro, tiene remolacha, tiene espinaca, bueno, y tiene sandía también. Bueno, es una combinación de fruta y verdura como para que no se sienta tan fuerte la remolacha, que hay gente por ahí el sabor que no le termina de convencer. Y poder incorporar. Y el barrido es el que tiene, también tiene espinaca, tiene apio. Es un sabor bastante particular. Sí. Creo que son los que son más dulces y no genera tanto esta cuestión, ¿no? Que uno no está acostumbrado a ese sabor. El Solarium y el sanguíneo son más dulzones, más gusto a fruta. Y el barrido tiene un sabor particular porque tiene apio. Y el apio, viste, aporta un sabor raro. Tiene que gustar. Claro. Está el apio, pepino, espinaca, manzana verde. Bien. Claro, sí. ¿Y la característica de ese jugo en el cuerpo, qué nos produce? La característica de ese jugo, bueno, que tiene muchas vitamina C, vitamina del complejo B, y apunta, digamos, a lo que es el mantenimiento de lo que es la parte cognitiva, de lo que es reduce el estrés, y bueno, tiene muchos antioxidantes, y bueno, se apunta mucho tiene magnesio, tiene potasio, se apunta al poder dar los antioxidantes que el cuerpo necesita. Está un poco más focalizado a las personas que hacen mucho deporte, un deporte intenso, sí, que están expuestos a los radicales libres, que es lo que empiezan a envejecer la piel y los órganos. Pero también tranquilamente una persona que se tenga en cuenta los efectos
evitar el envejecimiento y Sí. tratar de aportar vitamina C y antioxidantes, también Es muy el barrido lo pueden consumir tranquilamente.